Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos aquí en Coyoacán, en el Museo Nacional de las Intervenciones, que está atrás de mí. Y bueno, el episodio de hoy será sobre un tema muy importante y a la vez muy doloroso. Pero no doy spoilers y primero le doy la bienvenida a mi querida amiga Lu. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Roberto? Un placer estar de vuelta con ustedes. Y sí, el tema es fuerte y necesario al mismo tiempo. Y seguimos sin spoilers. Y también hoy me acompaña mi querido amigo Roberto, que está aquí del lado derecho. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, querida Shimon. La verdad es que pensaba que el tema que vamos a tratar el día de hoy, tampoco quiero hacer spoilers, pero no es un tropiezo de la heteronorma. Al contrario, digamos, me parece que es un tropiezo social que justamente lo que intentamos es combatir. Y bueno, ya no digo más. Así que hola a todos. Y bueno, ahora sí presento a nuestro invitado del día de hoy. Él es Mauricio Ayala, es coordinador del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Y ahí sí quizás tendríamos que decir que, desde luego, el tropiezo es que exista un observatorio nacional en contra de este tipo de violencias. Ese es el tema que vamos a tener hoy. Mauricio, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Hola, buen día, gracias por la invitación. Gusto conocerle, Lu, Roberto, Shimon, gracias. Bueno, pues entremos de lleno. La primera pregunta creo que hay que hacer es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un crimen de odio? Ay, pues justamente cuando inició el observatorio nos hicimos esa pregunta, dado que un crímenes de odio pueden ser cualquier acción de violencia hacia las personas LGBT. Pareciera en ese momento o quienes han documentado que solo estamos hablando del tema de los asesinatos, pero en el día a día, como lo que sufrimos las personas LGBT, son pues diversas cosas, diversas situaciones que atentan con nuestra dignidad, con nuestro cuerpo, con nuestros, o sea, muchos otros factores, ¿no? Y que tiene que ver justamente por nuestras orientaciones sexuales, por nuestra identidad, por nuestra expresión, ¿no? Y justamente en el tema de los crímenes ha sido eso, ¿no? Violencias que van dirigidas a este sector de la población, a nosotros las personas LGBT. Y cuando incluso comienza el observatorio, comienza porque, o iniciamos, dado que no había registros de asesinatos o violencias a las mujeres lesbianas. El observatorio es liderado, por ejemplo, por Fundación Arcoiris y tenemos una vertiente feminista, ¿no? Y principalmente, pues, hablamos sobre la orientación sexual de las mujeres, ¿no? Y de ahí, ¿no? Surge y vemos que, pues, no hay esa información, no existe, ¿no? O sea, no habían tantos registros como los que hemos ido encontrando, ¿no? Por ejemplo. Mauricio, ¿de dónde viene, digamos, como tu activismo? O sea, ¿cómo te ligas, digamos, con un proyecto como el observatorio? Sí, sí. Buena pregunta. Pues ya tengo rato en el activismo, desde los 15 años. Sí, pero cuéntanos, ¿cuál es el hecho que te acerca justamente a Justo esto? tuvo que ver con cosas, primero como interés en tener la claridad en la información sobre sexualidad, y después en el camino tuve un caso muy cercano de una prima que fallece por VIH y yo decía, no, es que no me gustaría que más personas mueran por esta infección, por esta enfermedad, por esta situación y me acerco al activismo, ¿no? Entonces, pues sí, ya tengo un rato, ya no estoy joven como parece, me ayudó hoy el maquillaje, pero eso sí, ya tengo un rato. ¿Y cómo comienzas con el observatorio? O sea, ¿qué te liga al observatorio? El observatorio justamente es, pues como que en esta necesidad de ver lo que está pasando en cuanto a lo que nos está afectando a las personas LGBT, ¿no? O sea, si bien una de las tantas agendas o las cosas que falta como hacerlo visible es este tema de los números. Si bien ahora ya existe un INEGI en donde pudieron sacar una encuesta, se habla sobre la situación o los números en cuanto a las personas de la disidencia sexual, pero no habíamos tenido números oficiales que hablaran sobre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, pues también desde ahí es el interés, ¿no? Mauricio, a mí me gustaría que nos cuentes un poco la relevancia de hablar de odio y no de fobia, ¿no? Esta idea de decir lesbofobia, transfobia, que en realidad la fobia es como
algo que afecta a quien la padece, y decir odio es mover del lugar como estamos entendiendo estas interacciones violentas, ¿no? Es personas que tienen acciones con la intención de dañar a otra. Claro. Sí, fíjate que ahora estamos en tema como en los crímenes de odio, pero a veces decimos que existen, no que a veces decir, existen los discursos de odio, ¿no? Y se dice, desafortunadamente, que es la antesala a una situación más violenta, ¿no?, que pudiera suceder. Y sí, el odio tiene que ver como con pues este desconocimiento, ¿no?, de la misma, como hablando de la diversidad sexual, de ese desconocimiento, y como no entenderlo, no tener como la claridad de cómo manejarlo, surgen como desafortunadamente estas fobias. Ahora, no va a ser lo mismo quien si lo dice o lo hace un tipo de odio es un político a una persona, digamos, común, que no tenga tanto como impacto. ¿Y por qué quiero hacer como esta diferencia? Porque sí, seguramente si un político dice, pues no aceptamos a las personas trans, pues la manera de proyección y de su discurso va a ser mayor que una persona que no esté como tan cercano, ¿no? Y por ejemplo, en este tema de los odios, de los discursos, o sea, siempre han existido, incluso pues sabemos que eran desde los grupos religiosos, los conservadores, pero ahorita se han ido transformando, ¿no? O sea, ya tenemos a los medios de comunicación, a nuevos grupos sociales, y la política. Entonces ya estos desafortunadamente se han diversificado, ¿no? Y quería como sí mencionar en el sentido eso, ¿no? El impacto trasciende de manera distinta para nosotras las personas LGBT, ¿no? Justo yo desde quisiera, que nos afectan. Un poco interrumpirte ¿Sí? y preguntarte, porque creo que la palabra odio en efecto es más afortunada que fobia, pero también puede tener sus propias dificultades, ¿no? O sea, por ejemplo, si lees el odio como un estado psicológico, habría una dificultad en términos de un peritaje, por ejemplo, pienso en términos de casi como de criminalística, de Claro, sí. ¿cómo documento que en realidad una persona estaba en un estado psicológico de odio a la hora que cometía un delito, ¿no? Y eso lo menciono justamente porque es algo que yo he visto que se ha discutido. Pienso, por ejemplo, en Diana Mafia, quien es una gran filósofa, una querida amiga, que justamente ha dicho que quizás esa no es la mejor manera de entender cómo opera la noción de odio cuando hablamos de crímenes de odio, porque te puede llevar en efecto a este problema de peritajes, de ¿y cómo lo documento? Y bueno, todo esto te lo menciono un poco porque ustedes son un observatorio nacional que va contando los crímenes de odio, pero de alguna manera, ¿cómo los reconocen? ¿Cómo sabes que estás ante un crimen de odio? Ha sido un ejercicio interesante porque si bien, y es gracias a una red de organizaciones que está a nivel nacional, tenemos 2 por cada estado más o menos, y lo hacemos de 3 maneras. Una es por medio de los medios de comunicación, o sea, los locales, las redes sociales, cualquier nota que hable sobre la situación, ¿no? Y lo segundo es, por ejemplo, con el trabajo de las organizaciones civiles. Quienes trabajan, pues saben el día a día de lo que les está pasando desafortunadamente a las víctimas, a sus seres queridos, a su entorno, ¿no? Y es otra manera como lo vemos, ¿no? Y por último, la cercanía que puedan tener con las fiscalías o las procuradurías de justicia, y ahí es donde sacan como esta información. Ha sido una tarea interesante identificar esa información, si bien en los medios, digamos que puede ser un poco más fácil, dado que como mencionan la nota, ¿no? Aunque dado que a veces esa misma nota puede ser amarillista, ¿no? Y entonces la manera en la que se presenta ni siquiera es, ¿no? Y lo otro es, y también ha habido dificultades a las personas, o los colegas activistas en los estados, porque, por ejemplo, ellos mismos han contado que luego los familiares, la familia de sangre, la primera a veces no quiere que salga esa información, ni que se diga, ni que... Incluso, por ejemplo, la información que manejamos ni siquiera decimos es fulanito, fulanita de tal lugar, ¿no? O sea, sí lo decimos, pero ni siquiera su nombre, pero ni siquiera esa información quieren que la coloquemos, ¿no?
obvio que lo hemos hecho, dado que no está, si consultan nuestra página, nuestro sitio web, no está, solo están los números, pero de manera interna sí contamos como con esos datos, ¿no? Y ha sido, pues sí es interesante la búsqueda de esa información, dado que no es tan vista, ¿no? Y pareciera que hablar de los... por ejemplo, hay estados en donde se les ha dificultado, dado que no hay información, no es fácil hablar incluso de diversidad sexual en los mismos, ¿no? Entonces, si ahora coloco el tema de violencia, pues tampoco, ¿no? Pasó algo interesante en las elecciones pasadas, ya que estábamos... Si quieres, aguántame, porque esa se ve que va a ser una intervención importante y Claro. desafortunadamente nos tenemos que ir a un corte. Solo quisiera mencionar algo muy rápido, porque esto que decías que a veces las familias mismas no quieren que se sepa. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el obituario LGBT que lleva Alonso Hernández, a quien también le mando un muy cálido saludo, ha pasado en algunas ocasiones que las familias piden que se retiren los nombres, que no quieren que se sepa, ¿no? Entonces las familias mismas se vuelven un obstáculo. Pero bueno, nos vamos a ir a una cápsula justamente para conocer un poco más de este tema de los crímenes de odio y el trabajo que hace el Observatorio Nacional, y regresamos con ustedes después de esta pausa. ¡Acaba de matar! ¡Paola! ¡Todavía está viva! ¡Todavía! Un crimen de odio puede ser cualquier acción de violencia en contra de una persona LGBT, no solo los asesinatos. Antes no había registros de asesinatos de personas lesbianas y ahí empezó el observatorio. Ahora ya hay una encuesta del INEGI. Los discursos de odio provienen de las fobias y preparan el espacio y justifican los crímenes de odio. Los crímenes de odio se reconocen y se recopilan a través de organizaciones civiles estatales, los medios de comunicación, redes sociales y también a través de las fiscalías locales y estatales. El problema sigue siendo cómo se tipifica el crimen de odio y la víctima LGBT. Hay un proceso de borramiento de la identidad de las víctimas por parte de las familias, y también los medios y las fiscalías tienen un sesgo homofóbico a los casos donde las víctimas son LGBT. La meta esencial del observatorio es evitar la impunidad y darle seguimiento a estos casos, y evitar el carpetazo y el borramiento de las víctimas de crímenes de odio LGBT. Estamos de vuelta aquí en la Alcaldía Coyoacán, en el Museo Nacional de las Intervenciones, hablando de un tema que hemos dicho que es muy doloroso, que es el de los crímenes de odio, y del trabajo que hace el equipo del Observatorio Nacional, que precisamente le da seguimiento. Y bueno, Mauricio, nos ibas a contar algo y ha sido interrumpido, pero por favor, terminas de contarnos. Sí, les decía que en elecciones pasadas en algunos estados nos decían que en ese momento la atención estaba a los procesos políticos, la campaña, incluso ya en los medios de comunicación ya no salía ninguna nota referente a otros temas, ¿no? Y en eso los mismos compañeros después nos está dificultando como también como estos 3 puntos en los que hacemos de la búsqueda, porque la atención no es el tema ahora, ¿no? No queremos visibilizar, incluso o parecía que no quieren visibilizar la violencia, ¿no? Entonces, eso es justo lo que les decía. Quería comentar y preguntarte algo, y es la diferencia entre la libertad de expresión, ¿no? Y cuando esa libertad de expresión puede habilitar, fomentar prácticas discursivas violentas y de odio. Esto porque el discurso de odio se retroalimenta mucho con los crímenes de odio, y de hecho hay recomendaciones y prevención en relación con los discursos de odio para justo evitar este paso del crimen, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos podrías decir con esa frontera fina entre la libertad de expresión y eso que en realidad termina siendo una violación de los derechos humanos, ¿no? Al desarrollo de la libre personalidad de las personas? Sí, justo la libertad de expresión, pues es un acceso a todas las personas, es nuestro derecho, ¿no? Pero lo interesante es cuando ese derecho
agrede a otra persona y más bien dado que pueda generar, o sea, una crítica, un señalamiento hacia la identidad o hacia la otra persona. Creo un claro ejemplo es ahora lo que se ha llamado estos feminismos como radicales, en donde la libertad de expresión ha sido uno de los discursos más fuertes, pero justo en donde no se está contemplando el reconocimiento de la identidad de otras personas, ¿no? Pareciera que solo existe una forma de ser en estos discursos que las mismas mujeres radicales lo han manejado y no, el no reconocimiento, por ejemplo, de las mujeres trans, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de la libertad de expresión, ¿no? Pues yo puedo decir lo que yo quiera, pero no estás dando cuenta que estás agrediendo a otra persona, ¿no? Y entonces ahí pasa esa línea en donde no tendríamos que estar afectando los derechos de otra persona. Tenemos que verlo por los intereses de todas las personas y nuestras intersecciones, ¿no? Pero esta es una línea que en realidad es complicada de fijar, ¿no? Porque también la noción de discurso de odio no es tan transparente, ¿no? Y justamente creo que hay una preocupación, incluso de personas cercanas al movimiento, del propio movimiento LGBT, que dicen, bueno, ¿dónde está esa línea, no? ¿Dónde la ponemos? Me ha tocado, por ejemplo, ver gente que dice, a ver, tiene que haber un llamado directo y muy claro y contundente a la violencia. Y que si eso no ocurre, realmente no estás ante un discurso de odio. Y hay algunas definiciones quizás un poco más amplias que dicen un discurso que de manera sistemática tiene efectos violentos cuando es proferido. Y yo, bueno, básicamente comento eso para preguntarte si ustedes, por ejemplo, llevan también un registro, porque evidentemente llevan un registro de crímenes de odio, pero llevan un registro en paralelo de instancias de discurso de odio, y si es así, ¿cómo un poco los reconocen? No lo llevamos como tal, más bien sí en el día a día se identifican, o sea, como en estos activismos que tienen los colegas, es pues el reconocimiento de la situación de las víctimas y de los familiares, pero como tal, tener algo como con las instituciones, más bien buscamos que no suceda estas situaciones de impunidad, ¿no? Porque muchas de las veces en estas situaciones de cuando llegan, por ejemplo, a las fiscalías, a las instancias de procuración, pues luego se dan los carpetazos y no existe como el seguimiento ¿no? Entonces, más bien nos enfocamos más a eso que poder hacer lo otro que me dices. Mauricio, hace algunas semanas estuvo con nosotros Alejandro Brito, ¿no? de Letra S, y nos hablaba muchísimo justamente como este trabajo de estadística e identificación de crímenes de odio que ellos han llevado durante muchos años. Un trabajo que posicionó a nuestro país en uno de los primeros lugares de crímenes de odio en el mundo, por supuesto en Latinoamérica, creo que somos el segundo país o algo por el estilo, digo, ya tú nos desmentirás. Leía por ahí que ustedes identificaron el año pasado 72 crímenes de odio en México, cosa que me parece pues realmente muy alarmante. O sea, es decir, estamos hablando de un número muy alto, ¿no? Que coincide además con la pandemia, con efectos terribles, pues, ¿no? Y justo pensaba como en esta diferencia que él nos dijo que tuvieron que hacer entre lo que las autoridades consideraban un crimen pasional, que es como normalmente, digamos, estaba tipificado o aparecía en los registros, contra el crimen de odio. ¿Nos puedes hablar un poco, digamos, como de esa transición o de esa diferencia? Sigue sucediendo, dado que no existen en algunos lugares, no quiero decir en todos, no existen, si bien tenemos un protocolo de actuación, no necesariamente hasta ahora hay uno que sea de investigación, en donde lo que decía hace rato Shimon de cómo voy a medir cuando es el crimen de odio, un odio, ¿no? A una persona desde el ámbito psicológico, ¿no? Entonces, no existe hasta ahora, si bien algunas instancias de procuración de justicia, fiscalías, tienen su área especial sobre diversidad sexual, pero a la hora de llevar los casos a veces pues dificultar, ¿no? Y sí, desafortunadamente más bien como cuando sucede esto de los crímenes pasionales o como salen, de entrada ha sido una manera también solo que se abordan desde los medios de comunicación, ni siquiera existen los códigos penales, ¿no? Incluso algo muy chistoso
es que los mismos medios de comunicación lo enuncian como crimen pasional, con notas que ni siquiera la misma policía ni el peritaje ha dicho, ¿no? Ok. Entonces, no, ha sido una palabra que surgió más bien desde los medios, ¿no? Pero sí sucede que a la hora de la investigación, como no cuentan como tantos elementos para poder verlo de manera específica la situación, porque la manera que el cuerpo se encuentra también es un análisis que se tiene que hacer, ¿no? Dado en el tema del asesinato. Ahora, algo que tiene también, o hemos dado cuenta en el observatorio, y lo decía yo hace un rato, no solo nos enfocamos al tema de los asesinatos, también enunciamos los suicidios, la desaparición forzada y los atentados. En el inicio, por eso lo comentaba hace un rato, en el inicio nosotros dijimos, es que no hay cifras sobre asesinatos, pero en el camino nos dimos cuenta que pues también hay atentados, ¿no? O sea, que bueno que no llegan a un asesinato, ¿no? Pero sí hay muchos casos en donde pues sí atentan a la vida de la persona, ¿no? Y en el caso de las desapariciones, justo el año pasado formamos parte de esta como informe que vino el Comité de Desaparición Forzada, en donde nosotros apoyamos diciendo de la información que teníamos, que también parte de la desaparición forzada que nos da a las personas LGBT, uno de los factores es las terapias de conversión, en donde justamente pues las parejas de las personas LGBT o los amigos, de repente pues desaparecía una persona y ya no regresan, o regresaban, pero ya no se sabía mucho de ellos, ¿no? Y justamente por el tema de su identidad se colocaban en un riesgo. Y también creemos, y lo decías bien tú, que en el tema de la pandemia, sumado a que no hay una aceptación por la orientación y la identidad, las personas están decidiendo quitarse su vida, ¿no? Entonces también eso creemos que es un crimen, dado que pues si estuviera un espacio más amigable para nosotros las personas LGBT, seguramente no sucedería eso. Y en términos de datos y estadísticas, porque bueno, supongo que lo que producen ustedes son muchos tipos de datos y de estadísticas. ¿Nos podrías dar una visión panorámica de qué tienen? ¿De estos 4? Lo que tenemos hasta este momento, casi de nuestros casos, el 80% más o menos tiene que ver con los asesinatos. Un 10% tiene que ver con atentados y entre casi un 5% los suicidios y la desaparición. Porque también es como un poco difícil saber cuándo se dio un caso en el tema de la desaparición, y que en este año queremos como un poco especializarnos y focalizarlos en eso, dado que no hay tampoco datos de desaparición forzada como muy claros, ¿no? En caso del suicidio, pues lo mismo, ¿no? Es como por qué lo hizo y en qué situación, ¿no? A mí me parece súper interesante esa diferencia, porque agregás complejidad y factores, y en ese sentido, considerando crimen, desaparición, suicidio, me gustaría saber cuál es la diferencia hacia adentro de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Qué poblaciones por ahí son las más vulneradas? ¿O qué poblaciones hay con más frecuencia de suicidio, quizás en contraposición con crímenes? Si tienen esos datos, digamos. Lo que nos hemos dado cuenta va como sigue a la par. Desafortunadamente, las personas que son más afectadas por el tema de su identidad de expresión, cualquiera de estas violencias que he hablado o estas situaciones, casi un 50% son las mujeres trans. Y en orientaciones sexuales, el 40% con gays, ¿no? Entonces, y va a la par, ¿no? O sea, como que se sigue cruzando con los otros temas, ¿no? Como que pareciera que ahí todavía no hemos encontrado si existe como una diferenciación, ¿no? Algo que sí nos percatamos es que, por ejemplo, en las terapias de conversión ya no todas las personas son jóvenes. También ya hay terapias de conversión para personas, o han buscado, que en estas mal llamadas terapias de conversión, buscaba a personas de más de 30 años, ¿no? O sea, como que ahora ha sido un sector que también está siendo como afectado, y pensábamos que pues solo era como, pues sí, es un joven, el adolescente, porque la familia está interviniendo en él o en ella, pero ya está sucediendo que hasta ahora ya no tiene que ver ni siquiera ya ahora con la edad, ¿no?
Me llama mucho la atención el papel que decías que los medios han jugado, digamos, como en esta percepción respecto a la idea de los crímenes. Y pensaba también, cuando mencionabas el tema de las fiscalías, ¿no? O sea, que de pronto hay, digamos, departamentos que tienen que ver justamente con atención a diversidad sexual, si no ha habido como un proceso de reeducación importante justamente para eso, para las autoridades, pues, ¿no? Digo, más que para los medios, que pienso que eso es mucho más incontrolable, ¿no? Digo, el propio Brito nos hablaba, por ejemplo, de que muchos de los casos los identificaban en el periódico La Prensa, ¿no? O sea, que aparecían, digamos, en la contraportada un crimen de una persona trans y entonces, bueno, inmediatamente, digo, ahí podían como contabilizarlo, pero digamos, ¿qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con las fiscalías? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con los peritos? O sea, en fin, ¿hay algo que se ha modificado en estos años gracias a organizaciones como el Observatorio o digamos, a una mayor visibilidad de este tipo de crímenes? Justo el observatorio nace por el examen periódico universal que le hacen a México en el 2018, en donde le dan 7 recomendaciones. O sea, la famosa encuesta del Universal, la que aparece publicada en el Universal y que fue un escandalazo. No, al de Naciones Unidas. Okay. El de Naciones Unidas, el examen periódico universal que le hacen a México, Naciones Unidas, 7 países le dicen a México, tienes que sacar datos, estadísticas sobre personas LGBT. Tienes que tener... recabar entre esos mismos datos en las instituciones pues cuenten como con estas áreas de diversidad sexual, ¿no? Entonces le dio como estas recomendaciones y cada año está en revisión de las mismas. Por eso no es ya gratis que exista o en este momento se hizo la estadística en INEGI, ¿no? Entonces más bien ha sido como que hasta ese momento también no ha sido solo como acuerdos políticos, porque tampoco es que sea algo que tengan que hacer como de facto, ¿no? O sea, que tenga que suceder, pero sí, dado con esas situaciones, se ha generado como estos cambios, ¿no? Por eso surge el observatorio, porque dicen, bueno, es que les están diciendo que hagan estadísticas, hagan esta información, y de hecho de esas 3 como recomendaciones también es la capacitación a las instituciones, crear redes interinstitucionales, y que esto justo es como el quehacer del observatorio, estos como 3 factores. Y pues justo lo que hacemos con las organizaciones en los estados es que se vinculen con las instancias y que entonces los procesos sean mejor en cuanto a que justo no suceden estos casos como de impunidad, ¿no? Y además otra de las cosas que no les había dicho es que nosotros solo nos dedicamos a documentar los casos. No somos ni el peritaje, no somos, o sea, de no falleció o lo mataron por... No, ni siquiera recomendaciones. No, eso no es nuestra... queremos documentar la información, o sea, que porque no existe, entonces hay que decirlo, hay que nombrarlo, ¿no? Y en esta documentación de casos supongo que se agregan los datos por estado, ¿no? Por estado. Y en ese sentido hay alguna diferencia. Sí. Es que ahora sí que perdona la interrupción, pero tendríamos que hacer una pausa. Ahora regresamos, sigan con nosotros, con nosotros aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos aquí de vuelta en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, hablando sobre crímenes de odio con Mauricio Ayala y Lu, perdón. Por favor. Bien, antes decías que documentaban los casos y los desagregan por estado. La pregunta era si había una mayor incidencia de casos de asesinato, de suicidio, desaparición o atentados en aquellos estados donde no hay ley de matrimonio igualitario, donde no hay ley de identidad de género. O sea, hay una relación con las tasas de violencia, digamos. Los estados que existe como mayor número, por ejemplo, de estos casos es en Veracruz, Baja California, Morelos, me está faltando uno, y Chihuahua, ajá. Y de los que nosotros tenemos, pero curiosamente sucedió
que en los estados en donde, por ejemplo, se daba la reforma sobre identidad de género, para el reconocimiento a las personas trans, o el tema de matrimonio igualitario, después se venía como una ola de violencia hacia ese sector. O sea, como pareciera que, pues desafortunadamente también no era como un cambio, una modificación a esos códigos en donde pudiera pues ser más integral para con la sociedad, ¿no? Para el tema como la aceptación, ¿no? Y lo que sucedió es que aumentó un poco, aumentó la violencia para ese sector, ¿no? Al lugar como... y esa pregunta siempre me hacen y me dicen, bueno, entonces significa que al darles derechos o al darles estas, sí, el tema de identidad o de matrimonio, entonces se les está dando y les dan, sucede la violencia. No, lo que está pasando es que son leyes que salen y no están ni siendo integradas a nada y la comunicación no está siendo sensible, o sea, no pareciera que va como por su lado y entonces, pues eso, desafortunadamente sí estuvo pasando esta situación, ¿no? Además como en el tema, hubo un tiempo creo que del caso de identidad de género, donde justo sucedía en los estados y pasaba alguna situación, ¿no? Mauricio, más allá, digamos, como de esta idea estadística que uno puede decir, bueno, qué frialdad de solamente estar recabando como datos, numeralia en torno a asesinatos, suicidios, etcétera. Pensaba, digamos, al nivel más subjetivo, ¿no? Digo, de cuando estás, digamos, revisando como noticias, situaciones, viendo expedientes probablemente y tal. ¿Hay alguno en particular que te haya impactado a ti, digamos, en estos tiempos del observatorio, que tú puedes decir, no puedo creer como ese nivel de violencia, o no puedo creer como justo esta relación que me parece complejísima entre el recrudecimiento de la violencia a partir precisamente de los cambios legislativos? ¿Hay algo ahí que desde tu subjetividad hayas dicho, no puedo creerlo? No identifico alguno que sea tan crudo. Pero existe el caso en Morelos de una activista que justo, ¿no? Sabemos que entre más intersecciones tengamos, más vulnerables nos volvemos, ¿no? En tema justo de estas como diversidades que somos del ser humano. Entonces, este activista de Morelos lo documentamos de que había desaparecido. Y gracias al trabajo de la organización y de la red que también se tiene, porque si bien nosotros tenemos al observatorio, hay algunos que a la par o desde antes han creado también su propio observatorio, ¿no? El estatal. Entonces, justo los compañeros del estatal de Morelos, pues eso, lo colocaron y después dijeron, pues que aparece, ¿no? Y eso fue como súper, ¿no? O sea, ya desafortunadamente este número negativo o esta situación y que fue como más bien también parte de su trabajo y su relación con las instituciones, ¿no? Entonces, me quedo más bien como con ese caso como de que sí pueden surgir las cosas, que pueden avanzar y este chico desaparece también por un tema, justo lo que decíamos de hace rato les contaba de las terapias, es un claro ejemplo de que no necesariamente era joven, pero también un tema porque era público, trabaja el tema de derechos humanos, es LGBT y se sumó todo, ¿no? Sobre cómo han cambiado históricamente estos crímenes, yo te quisiera hacer una pregunta como en dos partes. La primera tiene que ver con el trabajo de esta asociación civil de Intersecta que dirige Estefanía Vela y que ha dicho que la mayor disponibilidad de armas de fuego ha cambiado el perfil de los crímenes, no solo de los crímenes de odio y de los transfeminicidios, sino también en general de los feminicidios. Y Estefanía ha dicho que, por ejemplo, había crímenes que antes se cometían con armas blancas y ya no. Que no solo hay un cambio en el perfil, sino un aumento en la frecuencia, dada la disponibilidad de armas de fuego. La primera parte de la pregunta es, ¿ustedes cómo ven eso? Y la segunda parte tiene que ver con los espacios donde se cometen, porque recuerdo que Rodrigo Parrini y Alejandro Brito hace ya unos 10, 12 años
justo decían que los crímenes de odio no se cometen en los mismos lugares, ¿no? Decían que la mitad de los crímenes que vivían hombres gays podían ser en su domicilio, a diferencia de mujeres trans que eran en el espacio público. Esto también ha cambiado, o sea, es una pregunta en dos niveles sobre lo que ha cambiado en los crímenes de odio. Fíjate que en el caso de cómo es el tipo de crimen, los hallazgos, la información que hemos encontrado, sigue surgiendo el tema de las armas, pero lo que es más como que sucede más es el uso de la fuerza. Y ahí es donde creemos que tiene que ver como con justo este odio de no controlado y atentar o quitarle la vida a la otra persona. Entonces, nuestra información da esos datos, ¿no? Y lo otro que me preguntabas, lo segundo, era justamente porque ellos decían que distintas identidades son asesinadas en distintos espacios. Ya recuerdo, sí, perdón. Lo otro es el espacio público, sigue siendo el lugar en donde nosotros estamos encontrando, ¿no? En el caso de los hombres gays, tenemos como la información de que pues no fueron desde las aplicaciones de ligue, pero es menor ese dato, ¿no? Incluso te puedo decir que tiene que ver también esa información como la sensibilidad que puedan también tener los compañeros de las organizaciones, como identificar ese tipo de datos. Pero sí sigue siendo el espacio público, los hoteles y las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual son quienes han sido como las afectadas, ¿no? Entonces, sí, y incluso ahora también recuerdo, incluso para los dos, también hace rato me decían, bueno, y si existe alguna diferenciación, también para el espacio público, los hombres gays son quienes han sido afectados, ¿no? Mauricio, a mí me prende mucho la alarma. Sí. Esta relación que planteaste entre se obtienen derechos o se sale una ley, digamos, y hay un recrudecimiento de la violencia. Primero, para romper con la idea de una ley es la finalización o la garantía de los derechos de la comunidad, ¿no? Como que la ley lo acompaña, pero no es suficiente, digamos. Y segundo, para cuestionarnos como sociedad en qué está pasando como respuesta social cuando una comunidad vulnerada accede y tiene un poquitito más de derechos, digamos, y no más en torno a la media de la sociedad, sino más en relación a los que no tenía. Hay un ejercicio de la violencia que de alguna manera nos habla de miedo, nos habla de también el rol que traía Roberto antes, los medios de comunicación y cómo están operando, pero también cómo son las discusiones en los espacios políticos y académicos, ¿no? Y el activismo. Entonces, ¿qué pensás vos que está pasando ahí o qué ves que está pasando ahí para que se expliquen estos casos? Creo que lo que está sucediendo, justo desde, por un lado, parte política, es que como es en ese momento se arma el debate de si se aprueba o no, y entonces desafortunadamente es cuando justamente salen estos primeros como argumentos, estos discursos que si la gente no los tiene claro, por lo que yo decía hace rato, ¿no? El impacto no va a ser el mismo si un político lo dice, ¿no? No quiero hacerle otra vez el anuncio, pero cuando un político de la Cámara esto parece muy bien el nombre, el Congreso de la Unión hizo su discurso sobre las personas trans, ese fin de semana fue violencia en el norte del país para una pareja de mujeres lesbianas, violencia para una compañera activista aquí en Ciudad de México, los atentados que hubo en Ciudad de México, o sea, como que no queda tan claro y entonces como solo va acompañado, lo están diciendo, se está fomentando, crea como como un tipo semilla y entonces se replica. Entonces, en el momento en los estados ha sucedido así también, ¿no? Está el momento del debate, se aprueba, pero queda al aire esa información. Ya no se trató, ya no se dijo, y además de que cuando se aprueba, que la Gaceta y todo lo demás, todo el proceso de la ley, lo que lleva, pues también
justo las personas están reaccionando de, pues están ganando más espacios, quieren más matrimonio, y entonces empieza justamente a una violencia que no tendría que darse de esa manera, ¿no? Sino más bien tendría que ir acompañado de, pues ahora existen más alternativas, más formas del ser humano, ¿no? Pero como solo salió y se celebra que exista, pero lo que al momento de que se da no va acompañado de nada, ¿no? El observatorio identifica, digamos, como estas violencias, digamos, las encuadra en estadísticas y tal. ¿A dónde va esa información, Mauricio? O sea, ¿y qué puede pasar con esa información? Y cómo más allá de la alarma, que coincido totalmente con Lu, de lo que nos genera es más bien como a mí me preocupa muchísimo esto que decía hace rato, estamos en uno de los lugares más altos, digamos, como de crímenes de odio en general en el mundo, ¿no? Y pienso, ¿quién hace algo por cambiar eso? Pues, ¿no? O sea, ¿cómo a partir de la concientización, la educación? O sea, es decir, una estadística es una forma de conciencia también, ¿no? O sea, como de exhibir, como de evidenciar una situación y que alguien haga algo porque se modifique, ¿no? ¿Hacia dónde va esa información? Pues lo que hacemos en el observatorio es cada año sacamos nuestro informe, en este año lo seguimos preparando para tener como estos datos y que sirvan como insumos también de incidencia, porque desafortunadamente si no tenemos respaldo desde dónde lo estamos diciendo, entonces es como para incidir en los espacios políticos, incluso podría atreverme a decir que en el caso de Sinaloa, en uno de los estados donde se modificó el Código Penal, en donde se reconocen el tema de los asesinatos, los crímenes, fue justo a partir de la incidencia que ya se estaba haciendo en el observatorio, ¿no? Entonces, para allá vamos, ¿no? O sea, que exista como estos cambios y no solo a nivel leyes, sino también como con la sociedad, para los procesos políticos y entonces empezar a entender como una estructura más clara de lo que nos está sucediendo, ¿no? A las personas LGBT, ¿no? Entonces... Pareciera que estamos compitiendo por los derechos humanos, ¿no? Como si fueran un recurso limitado. Entonces, el pánico social es que si la comunidad LGBT tiene más derechos, se los sacan a las otras personas. Y tiene que ver también con los discursos de borramiento, etcétera. Y algo que también acá traían Gio y Roberto, y es el trabajo que hace el observatorio con la estadística y demás, que abona a una nueva interpretación. ¿Cómo sugerís que acompañemos desde el activismo las personas, desde otros espacios, esta idea de no competir con los derechos humanos y de no generar una disputa que se vuelve violencia en la práctica y sobre todo a la población más vulnerada? En este caso, como decís por los datos estadísticos, las mujeres trans. Sí, bueno, creo que en el día a día de lo que estamos haciendo desde otros activismos, o sea, justamente es interesante, tenemos los datos, por ejemplo, de Alejandro Brito, del observatorio, o sea, desde otras miradas los estamos abordando. Incluso creo que es interesante que en este momento ya no existamos algunos que estamos hablando sobre la situación de los crímenes, ¿no? Se ha abierto un nuevo tema también en el caso de los discursos de odio, porque pareciera que también nos habíamos quedado como, nos están asesinando, están atentando, y sí, o sea, es parte de, ¿no? Desafortunadamente, pero no nos faltaba como analizar los otros espectros de la situación, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y pues, ¿qué hacer en el día a día? Pues el reconocer, ¿no? Empezar a ser más, a seguir siendo abiertos, seguir siendo públicos, porque tampoco frente a eso nos vamos a estar como escondiendo, ¿no? Porque muchas de las veces también el tema de la identidad y el reconocimiento hace que, pues, nos hagamos o nos empoderemos de los espacios, ¿no? Y acompañarlo también y de reconocer la diversidad de las personas, ¿no? De las mismas intersecciones. Ya casi nos tenemos que ir, pero yo quisiera hacerte una última pregunta. En el observatorio colaboran varias organizaciones de la sociedad civil, pero ¿colaboran, por ejemplo, también instancias académicas? Lo pregunto porque, dado que hacen manejo de datos, quizás sería importantísimo que alguna institución, sé que en la UNAM, por ejemplo, tenemos gente que se dedica a manejo de datos,
colaborara con ustedes. Entonces yo no sé si hay un acercamiento en parte, por ejemplo, de espacios académicos interesados en colaborar con ustedes, y ahora sí que con eso vamos a tener que cerrar. No, hasta ahora solo sociedad civil, pero gracias a la maestra Gloria Careaga tenemos la cercanía con la Facultad de Género y en la UNAM. Pero sí, justo, pues más bien, sí, seguramente lo estaremos haciendo. En los estados reconocemos a las organizaciones, y creo que, interesante ahora que te escucho, reconocemos y decimos que existen organizaciones, pero también hay activistas de manera independiente y académicos. Entonces, eso. Bueno, pues sí, sin duda Gloria Careaga fue una gran arquitecta, bueno, no solo del observatorio, fue de las miembros fundadoras del Programa Universitario de Estudios de Género, estuvo también en la Facultad de Psicología y lleva muchísimos años en esta lucha, no solo por los derechos, sino ahora sí que en contra de las violencias. Y la verdad es que es de celebrarse que exista el Observatorio Nacional en contra de los crímenes de odio de las personas LGBTI. Esperemos que en el futuro haya ya también iniciativas por parte del Estado mexicano, porque de alguna manera es un tema pendiente del Estado mexicano, que ha sido abordado por la sociedad civil. Pero bueno, muchas gracias, Mauricio, no solo por venir, sino por tu trabajo. La verdad es que ha sido algo difícil de escuchar, pero importante. Muchas gracias. Y bueno, con esto concluimos este episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Lo que nos interesa muchísimo del matrimonio igualitario tiene que ver justamente con cuál es el proceso de gestación de esta iniciativa, cómo se logra. Hoy pues a mucha gente le puede parecer absolutamente normalizado, aunque bueno, seguimos viendo afortunadamente que hay estados que lo están logrando apenas, cosa que nos emociona muchísimo, pero digamos, ¿cómo se da esta lucha? ¿Cómo tú desde el activismo empiezas a promover? Me acuerdo que incluso públicamente se decía, no, pero no se espanten, porque una sociedad de convivencia la puede tener una abuela con sus nietos, lo puede tener cualquier persona. De alguna manera había un mensaje social de esto no es exactamente lo mismo, no se espanten, lo puede firmar cualquier persona con cualquier otra sin que signifique nada. Y por supuesto venía con una serie de candados, ¿no? Como el tema de la adopción. Y entonces comienza la discusión. Ya sabíamos cómo iban a posicionar los del PAN, cerraron las puertas, había gente, estaban grupos conservadores de aquel lado, de pronto se burlaban, ¿no? con los argumentos que daban. Y así fue fortaleciéndose hasta que se da la votación y se aprueba por mayoría el matrimonio igualitario como la unión entre dos personas para hacer la comunidad de vida.